además creo que nos falta muchos mexicanos así. Marco Fuentes es uno de los mejores lejos alumnos que hemos tenido en la maestría, consultor nacional, internacional en diferentes áreas de negocios. Le he pedido como motivarnos a ustedes, porque a veces se ven que siempre hablamos y les digo que no los veo movidos, que los quiero ver más movidos. Entonces creo que Marco tiene todas esas habilidades, además de todo bien que hace en su trabajo, pues de fungir también como coach, como motivador de jóvenes futuros profesionistas en negocios. Entonces lo dejo, Marco. Gracias. Vamos a participar, porque los cuates no... Bueno, ya tienen el azúcar suficiente, ya están motivados. Bueno, como decía el doctor, mi nombre es Marco Antonio Fuentes, estudio en este momento, pienso terminar en este año la maestría en administración aquí en la universidad. Y les quiero platicar sobre mis experiencias personales y profesionales en el ámbito de la consultoría, tanto en la consultoría interna, en una empresa transnacional, los productos que están cambiando, por cierto, y después como consultor independiente, creando un despacho de consultoría y explicarles cómo está el entorno de la consultoría, cómo se ve, cuáles son los negocios, cuáles son los pros y contras, cómo es la consultoría a nivel mundial, cómo es la consultoría en México, cómo está la competencia, qué deben saber, si les interesa esto, qué deberían saber, prepararse y orientar sus esfuerzos. Les pediría que sea dinámico esto, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, comentario, hasta un buen chiste que quieran compartir, pues bueno, adelante, no se repriman. La idea es que lo hagamos en una sesión de todos, ¿no? Rápidamente, vamos a ver 6 puntos. El primero es explicarles un poquito quién soy, para que tengan una idea. Después, unos conceptos y definiciones importantes con relación a la consultoría, que nos van a servir como de referencia para lo que vayamos a hablar después. Luego vamos a hablar del mercado de consultoría, tanto en el mundo, cómo surge, cuáles son los principales mercados, las principales firmas, y cómo está la situación en México, ¿correcto? Luego les voy a platicar de 2 experiencias, la consultoría interna en una empresa, en Nestlé, y luego la consultoría externa, cuando ya te independizas y empiezas a trabajar como consultor. Y finalmente, pues, comentarios finales y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero como les decía, no se esperen hasta ahí, ¿no? Si tienen alguna duda, cualquiera que sea, por favor háganlo, compártanla con todos nosotros. Bueno, empezamos. Yo nazco en el Distrito Federal, Chilango, evidentemente, agosto de 1970, entonces los que ya están haciendo cuentas, 43 años. Todavía juego con la sub-50, no está tan mal. Empiezo mi formación académica, primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio de Tepeyac, en la Linda Vista, algunos tal vez lo conozcan. Luego estudio Ingeniería Industrial en el Politécnico, en Pisa, cerca del Autódromo. Empiezo mi trayectoria profesional, uno de mis primeros trabajos como gerente de logística y materiales en una empresa familiar de extrusión de plástico. Entonces, mis funciones, planeación de la producción, compras, gestión de almacenes, y empecé a hacer ingeniería industrial. Como empresa familiar, pues bueno, había muchas cosas que había que desarrollar, entonces desde estandarización, diseño de procesos, diseño de layout, cálculo de capacidades, optimización, mediciones, proyectos de mejora, etc. Fueron más o menos 2 años. Y después empieza otra parte importante de mi trayectoria profesional y fueron más o menos 15 años trabajando para Nestlé. Empiezo en Nestlé México en el área de Ingeniería Industrial Corporativa. Paso ahí más o menos 4 años haciendo proyectos de productividad en ese entonces 20 fábricas de Nestlé en México. Y hacíamos un poquito de todo, ¿no? Desde ayudar en la definición de estándares, procesos de optimización, proyectos a nivel México o a nivel internacional. Nestlé, como empresa transnacional grande de origen suizo, también tiene iniciativas de índole o de alcance mundial que son apoyadas por el centro, por Suiza. Entonces también hay esos proyectos en donde participan equipos locales con los equipos del centro. ¿Sí? Mi último trabajo en Nestlé, o mi última asignación, fueron 3 años y medio en Suiza, trabajando en la unidad corporativa de estrategias operacionales, que lo que hace esta unidad es hacer proyectos para apoyar la toma de decisión estratégica en inversión a nivel mundial. Es decir, si
se tiene un plan de crecimiento, se tiene un plan de desarrollo, lanzamiento de un producto, y no se tiene la estructura industrial para soportar esos planes, nosotros hacíamos esos estudios para determinar cuál era la mejor forma de abastecer un mercado potencial. Bien podía ser la expansión de una fábrica existente, bien podía ser la creación de una fábrica nueva, bien podía ser analizar la posibilidad de intermarket, bien podía ser la posibilidad de analizar si había comanufactureros que pudieran hacer los productos, no Nestlé, sino alguien que lo pudiera hacer. Esto con las restricciones de los productos sensitivos. Luego vamos a platicar un poco de eso. Pero hay ciertas marcas, algunas seguramente las conocen, pero ya las vamos a mostrar, que por su alcance, su envergadura y su importancia en la compañía, no se permite que salgan del control de la compañía, inclusive en la manufactura. Después, bueno, en el Inter, en el caso, con una japonesa, por cierto, en Suiza nace nuestro hijo, es un buen ejemplo de globalización. La mamá asiática, el papá americano, el niño nace en Europa. Yo estoy seguro que ustedes tienen muchos ejemplos de eso y muy probablemente van a escuchar más y más. Esto es lo que está sucediendo con el mundo, no se está volviendo pequeño. Y esto es cierto. Luego regreso a México, me separo de Nestlé básicamente por una situación de cambios en las direcciones, sobre todo en Nestlé México, entonces ya no empatamos intereses. Me salgo, empiezo a estudiar la maestría y hace un año formé con unos compañeros, ex Nestlé también, una firma de consultoría. Y estamos dando asesoría en negocios y en estrategia y el mejoramiento operacional, principalmente para la industria de alimentos, aunque nuestros clientes no son solo de alimentos. Yo se los voy a mostrar más adelante. ¿Correcto? En fin, en resumen, ese soy yo. Vamos con las definiciones y conceptos. Creo que hay una importante, obviamente, que es consultoría. Bueno, podemos buscar muchas definiciones, ¿no? Pero si nos vamos con lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, dice que la consultoría de negocios es un servicio de asesoramiento profesional independiente, ¿correcto? Entonces, son profesionales que van a asesorar a particulares o a industrias o empresas o ejecutivos, y son independientes porque no dependen de su cliente para sus funciones, es decir, no hay un vínculo jerárquico entre ellos. Ustedes les pagan por lo que saben y ustedes van a aplicar sus conocimientos en beneficio de sus clientes, ¿correcto? Poco más o menos, en resumen, es lo que dice ahí. Pero nosotros, los que nos dedicamos a esto, bueno, en nuestro caso, nuestra consultoría, ¿qué dice? Bueno, la consultoría se mueve en el contexto de la industria del conocimiento. Realmente te pagan por lo que sabes. Ese es tu activo. A diferencia de otras industrias en donde tienes, no sé, o camiones, trailers, bodegas, máquinas, tu producto y tu marca es tu conocimiento. Obviamente la gente está dispuesta a pagar por lo que sabes, por tu experiencia. Y muy importante no solo eso, sino cómo puedes traducir tu conocimiento en resultados de negocio. Es esa tal vez una de las diferencias que se tienen con la academia. Ciertamente la academia también es otro segmento en donde se privilegia el conocimiento, es una otra gestión de conocimiento. Pero nosotros lo que hacemos en consultoría es un vínculo entre la situación real, la problemática de las empresas y el conocimiento adquirido a través de los estudios o a través de la experiencia en soluciones, tratando de hacer trajes a la medida en donde sea posible, ¿no? Las empresas contratan estos servicios y muchos más, eso se van a dar cuenta, y hay una tendencia de usarlos más y más. En realidad en México todavía es medio incipiente el asunto, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en muchos otros países contratar profesionales externos para solucionar problemas específicos es una práctica muy común. Verbigracia, Estados Unidos o Europa, práctica muy común, ¿sí? Entonces, las empresas no solo contratan consultoría en negocios, contratan muchos otros tipos de asesorías, de servicios profesionales, legales, en sistemas, en desarrollo de productos, en estudios de mercado, etcétera, etcétera. Y la consultoría de negocios es una esfera también de esto, de este servicio u oferta que los profesionales que se dedican a esto ofertan a sus clientes, ¿no? Ahora uno me preguntaría, ¿por qué contratar a un consultor?
Bueno, hay razones y es importante saberlo porque, como les decía, hay mercados maduros en donde estas preguntas ya no son relevantes. Los ejecutivos de alto nivel de las empresas entienden las ventajas y bondades de trabajar con consultores. Pero México no es un mercado maduro y ahorita vamos a explicar las razones con relación a lo que es la consultoría. Y entonces uno encuentra, cuando va a ofertar servicios y trabajo, que hay un amplio desconocimiento por dueños y ejecutivos de alto nivel sobre qué puede aportar la consultoría y cómo utilizar un consultor para solucionar problemas de empresa. Una de las primeras cosas que yo destacaría es que hay 5 razones fundamentales para recurrir a un consultor. La primera es que te ayuda a alcanzar los fines y objetivos de la organización. De alguna u otra forma estás estancado, tienes objetivos que pueden ser decididos por ustedes como comité de dirección de una empresa o tal vez impuestos por las condiciones del mercado. Como sea, saben a dónde quieren ir, pero no saben cómo llegar. Entonces el consultor puede ayudar en eso, a resolver problemas gerenciales y empresariales. Resulta que, ustedes lo verán cuando empiecen su actividad profesional, que hay un concepto muy popular en el mundo de la administración que se llama el principio de Peter. No sé si hayan oído hablar de él. ¿Alguien sabe qué significa eso? Bueno, alude a un académico que estudió el comportamiento organizacional y determinó que todos tenemos un nivel de competencia y que conforme nos vamos desarrollando profesionalmente estamos llegando a ese nivel de competencia hasta que lo rebasamos y llegamos a nuestra zona de incompetencia. Entonces, dicho de otra forma, cuando tú eres muy bueno, entras a una empresa y te contratan como especialista y eres muy bueno. Entonces tus jefes y tus colaboradores, clientes internos ven que eres muy bueno y llega el momento en que tus evaluaciones justifican una promoción. ¿Bien? Te hacen supervisor. De un especialista a un supervisor, las características, el perfil personal y profesional que necesitas son diferentes. Se espera que lo vayas alcanzando. En algunas empresas, las más robustas en su gestión de personal, tienen procesos internos de desarrollo que les permiten adquirir esas competencias para pasar de un punto A a un punto B, pero no son todas. Así pues, cuando los promueven, esperan que ustedes puedan adquirir los conocimientos y habilidades de la función objetivo a la que fueron promovidos. Supongamos que les va bien, que lo hacen, aprenden y pueden ser buenos supervisores. Ya implica, por ejemplo, tener personal a su cargo, cosa que en su posición anterior no tenían. Son tan buenos supervisores que los hacen jefes de área. ¿Está bien? Podría ser que lo hagan. Luego que sigue, gerencia, ¿no? Luego una subdirección, luego una dirección. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde ustedes, sus conocimientos, sus habilidades interpersonales, su ambición, porque también es una situación de dar y tomar? Entre más subes en el escalafón de las empresas empiezan a pedir más de ustedes, a demandar más de ustedes. Y esto es en tiempo, en esfuerzo, y esto en detrimento de otras cosas, principalmente sus familias, sus relaciones, su salud, etc. Es ahí en donde ustedes también deben de entender hasta dónde quieren dar, ciertamente. El punto, y ya para no hacerlo más larga, va a haber un momento en donde van a alcanzar su nivel de incompetencia. Y es ahí en donde la consultoría puede ayudar a complementar. Me hicieron director de área y yo no sé nada. Ya de plano, yo aquí de director, yo era muy buen gerente, pero ya de director ya no lo hago. Ya empiezo a tener problemas porque ni mi preparación, ni mi experiencia profesional, ni mi estómago me da para tomar las decisiones que debe tomar a este nivel. Busco consultores, ¿correcto? Descubrir y evaluar nuevas oportunidades, algo que ocurre mucho en las empresas y nos pasa mucho también a nosotros. Estamos tan acostumbrados a ver la misma imagen en el espejo que lo consideramos como normal. Y esto también les pasa a las organizaciones. Aquí está esto tirado. Perdimos $1 millón en producto no conforme. Es tan normal. Y hay una historia que nadie cuestiona dentro de la organización por qué está sucediendo. El consultor brinda una visión externa y mejores prácticas de industria que permiten contrastar y evaluar si realmente estás bien o mal. Porque a veces es muy difícil, si solo te comparas contigo mismo, ver cuáles son las diferencias, sobre todo en un entorno competitivo. Si dijéramos, bueno, solo estás compitiendo contigo, está bien. Pero en el mundo de los negocios no es así. En el mundo de los negocios estás compitiendo con mucha gente de muchos países. Y entonces los estándares
empiezan a moverse de una forma que si no te comparas consistentemente con el exterior, puedes quedar rezagado, ¿correcto? Mejorar el aprendizaje. La consultoría es una de las mejores formas, no la única, pero una de las mejores formas de acceder a conocimiento especializado y de alto nivel en las compañías. Entonces esto implica que cuando los consultores van, pueden formar a un grupo de trabajo dentro de la organización y hacer una transferencia de conocimiento, para que después ese conocimiento por el cual pagaron ya también se pueda quedar como acervo cultural y de conocimiento de la empresa que contrató el servicio, ¿correcto? Y la otra es poner en práctica los cambios. A veces toda la estructura está diseñada, todos los conceptos están ahí, pero hay que hacer que se mueva. Y a veces hay una situación, no sé, de actitud dentro de las organizaciones en donde, por alguna razón, que alude mucho también a un aspecto cultural, les diría, en unos países es más evidente que en otros, el asesor externo tiene más posibilidad de empujar a la organización que los mismos ejecutivos dentro de la organización. Ya sea por una relación de desgaste, ya sea por el perfil mismo de la organización, ya sea por un aspecto cultural. Pero sucede y pasa. Cuando se quiere acelerar un proceso de cambio, los consultores suelen ser un catalizador. Ahora, sabiendo por las razones por las cuales contratar a un consultor, ¿cómo usarlo? Ya que los contratamos. Bueno, facilitan información. Tienen acceso a información de muchas empresas, de muchos procesos, de tendencias, de lo que ha pasado y de lo que posiblemente podrá pasar. Se facilitan como especialistas en áreas específicas, lo que ayuda a acelerar un proceso de cambio o a mejorar una operación. Se establecen contactos y vínculos comerciales. Los consultores trabajamos, vivimos y morimos por quién conoce nuestro trabajo y quién nos conoce a nosotros. Y entonces eso crea una red que eventualmente puede extenderse hacia sus clientes para hacer vínculos comerciales. Entonces también el consultor ayuda así. Facilita dictámenes externos, sobre todo para aspectos legales o gubernamentales o de restricción en operación en ciertas regiones. Por ejemplo, habrán escuchado conceptos como industria limpia o como empresas socialmente responsables o certificaciones de calidad tipo ISO, etcétera, etcétera. Bueno, los consultores ayudan a esos procesos. Realización de un diagnóstico. Pueden tomar una radiografía de tu operación y contrastarla contra las mejores prácticas de industria y determinar en dónde realmente estás parado, ¿correcto? Elaboración de propuestas a la medida, ya hemos estado mencionando, mejoramiento de sistemas y métodos, planeación y gestión de cambios, capacitación y perfeccionamiento, sobre todo del cuerpo ejecutivo, y prestación de un asesoramiento personal. Podría ser también que un ejecutivo de alto nivel pida un consultor para un aspecto muy específico que él necesita desarrollar. Hay inclusive lo que habrán escuchado, ¿no? Los coaches, que se está popularizando cada vez más y más. Bueno, uno de los principales nichos de mercado para estos coaches son los ejecutivos de alto nivel. Les enseñan muchas cosas, ¿no? Desde manejo de gente, presentación, tipo de liderazgo, no sé, cosas de ese tipo. Bueno, ya que vimos que sí hace sentido contratar un consultor, ¿qué debería tener un consultor para que pueda ser entonces relevante o pudiera tener éxito en esta industria? Bueno, hay una serie de aspectos. Yo diría que esta lista no es exhaustiva, ciertamente hay otros aspectos, pero en mi opinión creo que sí es de lo más relevante. Una de las primeras cosas que debe tener es capacidad intelectual, y esto alude a que deben tener la inquietud intelectual suficiente para poder aprender. Entendámoslo, ustedes son expertos en una área, pero cuando llegan con un cliente en particular, el entorno cambia y ustedes tienen que tener la habilidad para entender los requerimientos específicos de ese negocio en particular, del cual pudieran no ser expertos, entenderlo rápidamente y hacer recomendaciones relevantes para personas que probablemente llevan toda su vida profesional trabajando en ese entorno. Suena sencillo, pero no lo es. Imagínense un ejecutivo de alto nivel que lleva 30 años en una empresa transnacional, trabajando toda su vida, la conoce al revés y al derecho, pero tiene un problema de negocio, de su negocio, por cierto. Y tú eres un experto consultor, pero no de su área de gestión. A lo mejor les pongo un ejemplo, industria aeronáutica.
Ustedes tal vez no tengan ninguna experiencia, salvo que se habrán subido algunas veces a un avión, y de ahí en fuera, no mucho más. Entonces, ¿por qué les debería de pagar un ejecutivo de alto nivel de la empresa, de una industria aeronáutica, para que vayan a hacerle un proyecto de 3 a 6 meses en donde hagan una recomendación sobre nuevos nichos de mercado? Y ustedes nunca han estado, ¿no? Sin duda, una buena estrategia será asesorarse con un experto de la industria, eso ayuda. Pero al final del día, eso no es lo más relevante. En realidad yo diría que ustedes no están ahí para aportar lo que ya tienen ellos. Ustedes están aportando algo que ellos no tienen. Porque si lo que quisieran fueran las mismas soluciones de siempre, no tendrían que buscar afuera. ¿Es correcto? Entonces los están trayendo a ustedes para que les ayuden a ver el negocio de una forma diferente. Y ahí, lejos de ser una debilidad, el desconocimiento del área en cuestión, se vuelve una oportunidad porque les permite hacer las preguntas incómodas que un supuesto experto jamás haría. Y eso lleva a respuestas muy interesantes. ¿Podría ser un ejemplo concreto? Claro. Déjame recordar uno que haya pasado últimamente. Puedo poner. Ok. Estamos haciendo un proyecto de control interno para una empresa japonesa que tiene filiales en varias partes del mundo. Están abriendo una oficina comercial en México. Esta empresa es el brazo industrial comercial más bien el brazo comercial de una acerera japonesa muy grande. Y hoy, como es solo una operación de índole comercial, están satelizados a Estados Unidos. De repente se dieron cuenta que no tenían procedimientos para prácticamente nada. Y empezaron a contratar o a subcontratar, a hacer outsourcing de ciertas funciones. Pero sus servicios de outsourcing, por ejemplo, ADECO para el personal o compañías de contabilidad para todo lo que es respecto fiscal y control financiero, empiezan a solicitarles parámetros de actuación, políticas sobre las cuales regir su ejecución. Nuestros amigos de Norteamérica se les hizo muy sencillo el copy-paste y mandaron sus documentaciones a Estados Unidos, obviando las diferencias de índole cultural y legal que aplican en México. Sí, todo eso, ¿no? Desde la ley federal del trabajo, cambios en la reglamentación fiscal, usos y costumbres dentro de México, etcétera, etcétera. Lo cual hace que, nosotros no somos expertos necesariamente en el asunto de la comercialización de acero, pues era poco relevante porque lo que podíamos traerles era una visión de mercado, de usos y costumbres y prácticas de control dentro de México. Ellos no tenían porque el ejecutivo de alto nivel que está aquí es japonés y enfocado en ventas. Y están empezando a crear una oficina aquí y no tienen un apoyo local. Entonces les pareció relativamente sencillo el copy-paste en una especie como de egocentrismo o etnocentrismo, se puede llamar así, en donde lo que funciona en Japón o en Estados Unidos va a funcionar en México. Sí. Eso puede ser un ejemplo de estas situaciones. Te pongo otro ejemplo. Acabamos de hacer un proyecto con una empresa de alimentos y tenían un problema muy serio los dueños de la empresa porque decían, oye, yo compré esta máquina y me dijeron que me daba 20, no es exactamente la cifra, no es relevante en sí. Me debería de dar 100 toneladas de producción al mes y solo me está dando 80 y esto está muy raro. Y yo hablo con mi gente, mis jefes de producción, mis supervisores y no logramos subir. Lo que nos dimos cuenta en los 2 primeros días de análisis es que no hay estandarización de procesos. Resulta que el operador llega y está corriendo la máquina 20 golpes por minuto y yo creo que es lunes y no llega muy bien y le baja 16 y ahí se la lleva tranquila. Termina el turno y pues bueno, ya le faltaron 4 piezas por minuto, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que notamos es que era más artesanal el asunto, más de feeling, que llegaba el operador y le movía a como él quería y nadie sabía a ciencia cierta cómo definir la capacidad, salvo la referencia del fabricante. Entonces lo que empezamos a hacer, bueno, vamos a empezar a medir. Dice el fabricante 20, ponle 20. No, es imposible, ponle y vamos a ver qué pasa. Y empiezas a trabajar la máquina y te das cuenta que se empieza a acumular por ahí. Ok, necesitamos una gente más acá. Empiezas a funcionar la máquina y empiezas a darte cuenta que de repente había 2 o 3 personas inactivas del otro lado. Ah, bueno, ahí te están sobrando. Y empiezas como a estandarizar tu línea, pero ellos no lo ven, ¿no?
Yo no era experto necesariamente en este proceso, pero sí en alimentos y sí en procesos de manufactura. Entonces, hace las preguntas normales, naturales. ¿Sí? Y al final del día, como les decía, una de las grandes bondades es que te lo permites. O sea, nadie pregunta por qué van a 16 y no a 20. Entonces lo verían como raro, ¿no? Pues siempre hemos trabajado así. No, tú como consultor llegas y dices, oye, aquí dice en la etiqueta, en la placa del fabricante, 20 golpes por minuto. Ya me dice 16. ¿Quién está mal? Ah, no, a ver, ponle. Ah, es que nosotros nunca hemos... ¿Y qué? Ponle, a ver, el fabricante dice 20. Y llegamos hasta 28, por cierto. Entonces, no es limitante y haces las preguntas y eso te lleva a respuestas tal vez más creativas de las que solo lograrías si te mantuvieras o te limitaras a ese área de expertise, ¿no? Eso es importante y alude mucho a esa capacidad intelectual, a poder, si me lo preguntan, habrán visto, ¿no? Me imagino que algunos lo vieron. Hay en YouTube una presentación de Steve Jobs que lo invitan para hablar en una graduación en Stanford y él habla en parte del mensaje de conectar los puntos. Bueno, el consultorio es conectar puntos. Es ese conocimiento que a ti te parecería irrelevante, en algún momento se puede hacer relevante si tienes la capacidad intelectual de conectar puntos. A lo mejor tú eres muy bueno en música, tienes la habilidad, has estudiado mucho, bien, y llegas de consultorio y te parece que no es relevante. Bueno, la música tiene su orden, sus sentidos, su sensibilidad, que aplicada a negocios también podría funcionar. A lo mejor eres un atleta y la disciplina, el trabajo, el desarrollo, la competencia son factores que puedes llevar a la gestión de un grupo. En fin, dicho de otra forma, todo conocimiento que ustedes tengan como consultor puede aplicar y servir para crear soluciones innovadoras, ¿sí? Y esto es importante, ¿okay? Capacidad para entender a las personas y trabajar con ellas. La gente te va a llorar en el hombro y muy probablemente de las 10 horas que pases en sus entrevistas iniciales, los datos relevantes van a ser 4 o 5 y lo demás son quejas, son suposiciones, son imaginaciones. Y entonces un consultor obviamente tiene que tener la capacidad y la empatía para que la gente se sienta a gusto con el consultor y se abra y les explique, que no oculte información, que quiera trabajar contigo. Porque como habíamos dicho, bueno, al final tú eres el asesor, pero si ellos deciden no hacerlo, no va a pasar mucho, ¿no? Tú no tienes una autoridad jerárquica para hacer que sucedan las cosas, más que tu capacidad de convencerlos de que es la forma correcta de hacerlo. Por ende, la capacidad de comunicar, esto es bien importante, tiende a minimizarse. Y yo diría, no solo con la consultoría, es en realidad con todo. No sabemos comunicar, creemos que sí, y dejamos muchas cosas a interpretación. O sabemos comunicarnos muy bien con cierto segmento. ¿No les pasa? Que con sus cuates se entienden muy bien, pero con sus papás ya no. O con sus hermanitos chiquitos. Bueno, eso también pasa en las empresas. Tú llegas con el ejecutivo de alto nivel y empiezan, oh, sí, todo el discurso del consultor y medio se entiende. Yo no sé si del todo, pero tienen el acuerdo de caballeros de poner cara de que todos entendieron. Pero luego tienes que ir con los jefes de área, con los supervisores, con los operarios. Y en algunos casos, principalmente en países como México, encuentran personas que no terminaron la primaria. ¿Tú de qué les vas a hablar? De productividad, procesos, estándares. Se van a quedar viendo así, no sé si veían, tal vez están muy jóvenes, probablemente no los vieron, pero las tiras cómicas de Charlie Brown y de Snoopy, ¿no? Cuando los adultos le hablan a los niños. ¿Sí se acuerdan? Con la maestra. Sí, la maestra les habla, wow, wow, eso. Tú estás hablando y el operador se te queda así y tú estás, wow, no te están entendiendo. Y si no te entienden, no va a pasar nada, literal, nada. Entonces, hay que entender cómo comunicamos, cómo transmitimos esos mensajes, qué es lo importante y relevante y entender la audiencia que nos está escuchando. Porque no es aquí demostrar cuánto sabemos o nuestro vocabulario tan rico y todo eso. Eso déjenlo para otras cosas. Seguro hay, yo sé de varios profesores en donde sí aprecian mucho estas florituras intelectuales, pero lo verdaderamente importante es transmitir un mensaje, sobre todo cuando están vendiendo algo. ¿De qué sirve que usen 200 palabras en un discurso de 5 minutos si no les entendieron nada?
¿correcto? Entonces, bien importante es madurez intelectual y emotiva, ¿sí? Van a pasar muchas cosas, van a encontrar conflictos internos, van a encontrar situaciones adversas y ustedes van a tener que sobreponerse y mantener su postura. Y esto va a requerir de esta situación energía personal e iniciativa. Es cansado. Ahorita lo vamos a ver en unos láminas adelante. La consultoría es cansada, hay mucho viaje, es muy entretenido, a su edad, muy recomendable, pero llega un momento en donde también a mi edad ya no nos gusta tanto viajar, hay más situaciones de índole, o le pones peso a otras cosas como la familia, etc. En fin, ya hablaremos de eso. Ética e integridad, ojo, también. No faltará la gente que quiera utilizarlos a ustedes para justificar o manipular a la organización hacia un sentido que ellos creen, pero que no necesariamente es lo que ustedes, como consultores, podrían sugerir o asesorar. Y van a tener que responder y evaluar sus principios. Si están dispuestos a venderse para mantener al cliente o si quieren mejor dar un paso atrás y decir así no se va a trabajar, ¿no? Y la salud física y mental. Bueno, suena lógico, pero en esta actividad en particular, y como les decía, más adelante poder hacer un poco más obvio, hay mucho desgaste de tipo físico y mental. Por los viajes, las lejanías, el contraste cultural, los ritmos de trabajo, los proyectos se trabajan con picos, entonces habrá días que probablemente puedan salir a las 7 o 8 y habrá días que no salgan. Pues tienen un deadline y tienen que entregar la información y resulta que la información que se les entregaba siempre no era, que se atrasó, cosas que pasan. No los quiero asustar, pero esto ocurre en la vida real y deben de estar preparados. Así sucede esto, ¿correcto? Y eso es un poco más o menos con los conceptos. Ahora hablemos del mercado de consultoría. Creo que ese es un tema interesante, sobre todo para aquellos que en algún momento hayan pensado, estén pensando o puedan pensar, ojalá después de esta plática más de uno esté pensando en eso, en incursionar en esto. Bueno, ¿cómo surge la consultoría de negocios? Pues con la revolución industrial pasaron muchas cosas y una de ellas pues, fue que los empresarios, los industriales empezaron a pedir asesoría para poder eficientar sus operaciones con miras a generar mayor rentabilidad. Conforme las operaciones se fueron haciendo más complejas, pues resultaba que una persona ya no podía gestionarlo todo, ¿no? Y entonces se tenían que hacer especializaciones. Y el gran boom de la consultoría surge en los primeros años del siglo XX, en donde surgen las primeras grandes consultorías que hoy en día todavía funcionan y son la referencia en el mundo, como pueden ser McKinsey, como pueden ser Boston Consulting, como pueden ser todas estas que están viendo aquí, ¿no? ¿Y cómo surgen? Pues bueno, obviamente el mercado crea una necesidad, siempre es así, y no nos perdamos, ¿no? No es que alguien muy inteligente empezó a hacer consultoría, la verdad es que el mercado lo necesitaba. ¿Por qué en Estados Unidos? Es hasta cierto punto natural si lo pensamos. El gran desarrollo industrial y económico que se dio en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX generó una enorme cantidad de riqueza, una enorme cantidad de empresas y una enorme cantidad de dudas sobre cómo gestionar. Entonces, personas ciertamente brillantes, con experiencia profesional relevante, empezaron a darse cuenta de que tenían un gran nicho de mercado asesorando a los grandes industriales norteamericanos para hacer más eficiente su empresa. ¿Funcionó? Ahorita veremos si sí o si no. Lo que sí es que sabemos que la mayoría son empresas muy sólidas. Ustedes, algunas las habrán escuchado, otras no, pero digamos que están entre el top 10 de la consultoría a nivel mundial. Ahora, el mercado de consultoría, ¿qué significa? Pues es un negocio de 300 billones de dólares norteamericanos. Es una locura. El 50% se invierte en Estados Unidos, ya les da una idea. El otro 50% en muchos países, pero predominantemente en Europa y en Japón. ¿Okay? Mercados como Latinoamérica, incipiente. Ahorita vamos a hablar de eso en detalle. Pero como pueden ver, la mayoría del negocio se centra en Norteamérica. Casi el 50% de los profesionales que trabajan en consultoría se encuentran también ahí. Obviamente, la gran mayoría de las consultoras de alto nivel, de 1000 empleados para arriba, también son norteamericanas. Existen algunas europeas y japonesas fuertes, pero predominantemente son las norteamericanas. Y esto es lo que está sucediendo en consultoría en el mundo.
¿correcto? Donde pueden ver que hay algunos monstruos, llamémoslo así, con presencia realmente global. ¿Sí? Ahora, yo les comentaba, la consultoría va de la mano con el desarrollo industrial y económico. Digo, no va a pasar de otra forma. Y lo que sabemos es que cuando buscamos en las listas de las economías más desarrolladas, aquellas que se sustentan en las mega empresas, Forbes, una revista muy prestigiosa de negocio, habrán escuchado de ella, año con año edita su lista de las empresas públicas y también de las privadas, pero en este caso vamos a de las privadas, porque también de las públicas lo hace, pero no las vamos a mencionar. No, más bien, vamos a ver las públicas, que son las que cotizan en bolsa, y las privadas, las que están controladas por familias. Esas no están en otra lista. Hay grandes, ciertamente, pero normalmente nos enfocamos con estas, las públicas, y lanzan su lista de las 2.000 empresas más grandes a nivel mundial. Como pueden ver, los tres principales países que aglutinan la mayor cantidad de empresas grandes, públicas, pues ahí están, ya no son sorpresa, ¿no? Las primeras tres economías del mundo, Estados Unidos, luego está Japón, que ya es la tercera economía, pero sigue teniendo una gran cantidad de empresas importantes dentro de su industria, de su economía, y China ya está figurando, ya tiene 136 de las 2.000 empresas más grandes. ¿Qué dice esto? Dice esto que las economías desarrolladas, las economías maduras, se sustentan en empresas sólidas, grandes, de alcance internacional, con muchos recursos, al punto inclusive de que llegan a ser más poderosas que los gobiernos mismos. Eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo habrán visto o escuchado muchas veces sobre los famosos lobbyings que se hacen y cómo las grandes compañías pagan cantidades multimillonarias a políticos para determinar política interior y exterior que beneficie a estas empresas. ¿Sí? Y luego están las teorías de conspiración, de que si tal guerra la sugirió tal empresa o que si tal otra. ¿Quién sabe? Dicen que piensa mal y acertarás. Ya está de cada quien tomarlo así. El caso es que lo que sí podemos ver es que estas economías se sustentan en grandes industrias, en grandes empresas. Veamos a México, que se supone que está en el top 20, ¿no? O sea, somos el 20, ¿no? O sea, somos una economía fuerte y grande, somos 19. Están en la lista de los 2.000 más grandes. Y la más grande, el señor Slim, con su compañía, está en el lugar 100. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, de entrada parece ser que nuestra economía no está sustentada en empresas grandes, ¿verdad? Eso parece ser, y las empresas grandes son las que normalmente pagan por consultoría. ¿Okay? Ese es un detalle interesante. Aquí en México, pues bueno, la información es de dudosa procedencia y los manejos que se dan tienen a ser también de tinte político, entonces habría que tomarlos con cautela. La fuente de información más relevante es la que tenemos por el INEGI. Y el INEGI muestra estas cifras de evolución del año 2008 al 2012. Como pueden ver, muestra un cierto estancamiento, un bache, una caída después del 2008, ¿sí? La crisis a nivel mundial. Entonces, vamos a decirlo así, en muchas economías, sobre todo en las economías en donde esta industria en particular no es muy desarrollada, está muy expuesta a los vaivenes económicos. Entonces, ¿se acuerdan que hubo el problema financiero del 2008? La burbuja que se hizo con las inmobiliarias, que se borró de un día para otro $1 trillón y que nos vamos a tardar 20 años en encontrarlos. O sea, cualquiera que diga otra cosa, no se lo crean. O sea, realmente hubo un problema muy serio. Les voy a poner solo una referencia. A Japón, a finales de los años 80, les pasó algo similar, proporciones guardadas. Hoy en día no han salido. Y sus crecimientos van de un dígito a 0. Y la crisis económica ya se migró a la crisis política. Y ustedes podrán ver que en Japón, que era un modelo de estabilidad, ahora tiene 3 primeros ministros al año y cosas así. Hay un problema muy serio. Y eso que le pasó a Japón, proporción guardada, razón por la cual también China ya lo pasó desde hace un rato, le pasó al mundo en general, con la magnitud correspondiente, en escala. Entonces no va a suceder que la recuperación se vaya a dar tan
en tan corto plazo. Va a pasar mucho tiempo. Y habrán ustedes escuchado que la zona euro está en crisis, que si va a salir, que si no va a salir. Honestamente están complicadísimos, muy complicados. Estados Unidos que dicen, con bombos y platillos crecimos, en este trimestre ya estamos con un pie fuera de la recesión. Sí, que hizo el gobierno federal, inyectar fondos para tener una referencia mejor contra el periodo anterior y mandar un mensaje de optimismo. Seamos claros, esos no son los indicadores que hay que ver. ¿Quieren un indicador sólido de que la cosa va bien? Vean las tasas de desempleo. Cuando las tasas de desempleo empiezan a bajar, y tenemos países como España que 1 de cada 4, 1 de cada 3 están desempleados, pues es algo está raro aquí, ¿no? O sea, que no me digan que todo está funcionando bien cuando 1 de cada 3 personas de la población económicamente activa no están trabajando. El modelo es insostenible. Y en Estados Unidos las tasas de desempleo están muy altas. Y en Europa también. Entonces, mientras no haya una activación de la economía que se refleje en mayores y mejores empleos de la población, la verdad nada más estamos viendo espejismos, esas bombas de humo que tiran las economías o los gobiernos de ciertos países para mandar un mensaje de optimismo a los inversionistas. La verdad, el hoyo es más profundo, ¿correcto? Y obviamente pues a México le pasó factura, proporciones guardadas. Esto es lo que sucede. En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo dice, pues lo que ya sabemos, cuidado, las cifras ahí están, tomen sus cautelas. No hay transparencia. Lo que sí sabemos es que nuestra economía se sustenta en la micro, pequeña y mediana empresa. Y eso, bueno, unos dirán que está bien, que si está mal, que si Francisco, que si Toño, que si lo que digan, ni guste ni mande. El 99% de las empresas en México son micro, pequeñas o medianas, ¿correcto? El 52% del Producto Interno Bruto del país lo generan ellos. Y el 72% de las personas que trabajan en México, que son económicamente activas, están ahí. ¿Eso es bueno o malo? Pues depende. Por un lado, hay diversificación, no se concentra mucho el poder, no tenemos esas grandes corporaciones manipulando los hilos. Seguro tenemos 1 o 2 por ahí que lo están haciendo, pero no tenemos tanto esa situación. Pero estas empresas están muy expuestas al vaivén económico. Son como los niños pequeños, ¿no? Entre más pequeño el niño, más delicado lo es. Pues entre más pequeña es la empresa, más expuesta está. Entonces, de estas, por ahí el dato son 4 millones de unidades empresariales. La pregunta es cuántos de ellos cierran en el primer año y cuántos se vuelven a crear. Y entonces van fluctuando, ¿no? ¿Cuántas realmente puedan llegar a una madurez? Tal vez sean muy pocas. Desde el punto de vista consultor hay un problema si estas no compran consultoría o no la consultoría tradicional. Ahí es donde uno se tiene que volver creativo. Estas no son las empresas que tienen la chequera grande y que están acostumbrados a contratar al consultor para que les resuelva el problema, porque si el consultor les va a cobrar una cantidad que exceda su facturación, pues bueno, ahí no va a funcionar, ¿no? Eso es un hecho. Entonces las grandes consultoras que vimos no trabajan aquí. Ellos trabajan con las grandes empresas transnacionales que están en México, con las grandes empresas mexicanas, del tipo Cemex, del tipo Bimbo, de ese tipo, y el principal cliente y consumidor de consultoría en México son las industrias paraestatales, específicamente Pemex, ¿sí? Entonces son ellos los que compran consultoría. Estas pequeñas no lo hacen o no la consultoría tradicional. Después vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ya les da una idea, ¿no?, de cómo está el asunto. ¿La tuya es consultoría tradicional? Yo no la quisiera definir así porque el entorno te obliga, es decir, ¿qué más quisiera yo que llegar con las grandes y venderles consultoría tradicional? Es muy rentable. Pero las compañías grandes están muy casadas con las consultoras transnacionales, sobre todo inclusive ya hay acuerdos a nivel global. Entonces trabajan con sus oficinas centrales y hacen muchos proyectos. Como pudieron ver, las grandes consultoras tienen oficinas prácticamente en todos lados. Y claro que está que las grandes tienen representación en la Ciudad de México. Entonces, los clientes que serían muy atractivos para cualquier consultor, me incluyo, están más orientados a trabajar con estas grandes consultoras. Por usos y costumbres, por los resultados, por la metodología, por lo que gustes y más. Entonces eso nos hace que nuestro mercado, que no te diría que nos excluye, porque también ahorita les voy a presentar algunos ejemplos,
de algunos clientes. Entonces todavía hay clientes grandes que están dispuestos a mirar a la consultoría, pero a la consultoría nacional. Pero como les decía, en este negocio vives y mueres de quien conoce tu trabajo. Y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Pero con eso lo que te quiero decir es que a diferencia de la consultoría tradicional, nosotros nos hemos visto forzados a adaptarnos al entorno y a poder ofrecer consultoría accesible a este tipo de empresas, porque ahí está el mercado. La verdad es que ahí está. O sea, la realidad de la industria en México es esta. Y va a ser todavía más dramática. O sea, vamos a ponernos un poquito a recordar historias recientes. ¿Alguien se acuerda qué pasó con Comex? Sí, Sherwin-Williams lo compró. ¿Alguien se acuerda qué pasó con Modelo? Vamos por ahí, no es la otra, es la de Inver, pero las compraron las grandes cerveceras. O sea, con eso qué quiero decir, ya no tenemos industria cervecera nacional, ¿no? Heineken ya había comprado el grupo Cuauhtémoc Moctezuma y ahora Inver compra Modelo. Ya se acabó la cerveza, ya no es nuestra. Salud. Gracias. Comex queda también un reflejo de una industria nacional pujante, creciente, en cuanto empieza a entrar en el radar de los grandes. Y era lo que veíamos en la lámina anterior. Las empresas grandes en México no son grandes, no en el concierto internacional. Son lo suficientemente pequeñas para ser absorbidos por un conglomerado internacional. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, ¿por qué no compran Televisa? Porque todavía no les interesa. Porque en el momento que les interesa lo compran. ¿Por qué no compran Bimbo? Por lo mismo. Pero en el momento que les empieza a interesar, ¿qué posibilidad tienen de defensa? Esto nos lleva a un cuestionamiento interesante. ¿Hacia dónde va la industria nacional? Pues ya lo estamos viendo, hacia esto. Al rato va a ser 99.99 y va a ser tal vez el Producto Interno Bruto no se va tanto, pero vamos a hacer 80 y tantos % trabajando ahí. ¿Qué implica esto también? ¿Qué nivel de salarios creen que paguen las empresas transnacionales? ¿Qué nivel de salarios creen que paguen ellas? ¿Qué expectativa de seguridad laboral podían tener trabajando con Procter & Gamble? ¿Qué expectativa de seguridad laboral tendrían trabajando con plásticos en Patito? No sé, el entorno es ese, ¿sí? Entonces hay que estar conscientes, hay que estar preparados. Digo, las cosas van a suceder y solo pueden, dependiendo de las decisiones que ustedes toman, pueden suceder dos cosas. O los arrollan o la sofean y la aprovechan. Eso depende de ustedes, ¿correcto? Lo que sí no podemos hacer es voltear a ver a otro lado. No sé, la táctica de la avestruza que no va a funcionar. Si yo me escondo, meto mi cabeza en el hoyo y si no te veo o no me ves, no funciona. Ellos sí te ven y tal vez van a pasar encima de ti, ¿correcto? Hasta aquí una duda, comentario, inquietud. No era la intención asustarlos, la intención era mostrarles lo que está sucediendo. Ya después, obviamente, la respuesta, por eso, como comentaba, somos una consultoría tradicional, no, pero ahí están las respuestas, ya está la creatividad. La verdad es que en toda circunstancia puede haber dos, como decíamos, o un problema o una oportunidad. ¿Cómo la quieres ver? Y la verdad se vuelven problemas, los problemas se vuelven oportunidades cuando ustedes se preparan. Porque curiosamente luego dicen, es que qué suerte tuvo esta persona. La verdad no, resulta que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Y cómo llegó a estar ahí? Pues preparándose, entendiendo las circunstancias. Y eso es lo que también ustedes tienen que hacer. El entorno está cambiando y muchísimo. Para cuando ustedes se gradúen esto todavía va a ser diferente. Más o menos, mejor o peor, no lo sé, pero va a cambiar. Y ustedes tienen la bondad de que crecieron en este entorno, lo que quiere decir que ustedes el chip lo tienen perfectamente incorporado en cuestión de evolución y adaptación. Digo, a nuestra generación nos costó un poquito más de trabajo, porque todavía a nosotros nos vendían la idea de que entramos a trabajar con una empresa y hay de jubilados. ¿Quién de ustedes piensa en jubilarse en una empresa con el dinamismo que hay hoy en día? La verdad es que yo creo que ya muy pocos. Lo que les hace también pensar que su perfil profesional tendrá que ser diferente. ¿Y cuál va a tener que ser ese perfil? Pues el de adaptación. El señor Darwin sigue presente. No es ni el más grande ni el más fuerte el que sobrevive. Y también aplica para el profesional, sino el que se adapta mejor a las circunstancias del entorno. Dicho de otra forma, si ustedes están estudiando administración, van a ser licenciados en administración, no se casen con eso.
síganse preparándose y sigan manteniéndose flexibles, ágiles y cambiantes, porque el entorno el día de mañana ya no los va a necesitar y ustedes tienen que identificarlo y cambiar en consecuencia. Y entre más rápido se adapten y entre mayor capacidad tengan de adaptación, muchas más oportunidades laborales tendrán. Eso les va a ayudar mucho. Y la ventaja que tienen es que en realidad son una generación que ya creció con esta situación. Entonces, piénsenlo así. No se casen con una marca. No está mal que tengan esa visión y que les guste mucho. Ojalá les guste mucho lo que están estudiando, pero les da una plataforma. ¿Recuerdan lo que decíamos con esto de la inquietud intelectual y este asunto? Cultívenla y desarrollenla. Ustedes no saben a dónde van a estar las oportunidades, pero si se preparan lo suficiente, ahí van a estar, ¿sí? Entonces, échenle ganas en ese sentido. Muy bien. Experiencias profesionales. Pues bueno, les comentaba, hablando de peces grandes y peces chicos en la empresa. Nestlé es la empresa de alimentos más grande en el mundo. No tengo las cifras actualizadas, pero en el 2010 vendió 109.000 millones de francos suizos, que para ese entonces el franco suizo estaba en una relación de 1.2 dólares por franco suizo, ¿no? Entonces, te pueden dar cuenta del tamaño. Pongámoslo en contexto. ¿De qué tamaño es Bimbo hoy? Bueno, Bimbo vende 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. O sea, es una décima parte de la facturación de Nestlé. Eso es lo que quisiera, lo único que necesita Nestlé para comprar el dinero y lo tiene. Podría comprarlo. Luego están las cosas de prácticas monopólicas, de si es suficientemente grande o no. La ventaja que tendría específicamente en México es que Nestlé en México no tiene operación de pan. Y Bimbo hace buena parte de su venta en pan. Entonces, no generaría una situación de índole monopólico, lo que haría muy sencillo la adquisición. Se las dejo ahí y si pasan algún tiempo, pues ya saben de dónde lo escuchan. El resultado, el EBIT, ¿alguien sabe qué es eso? ¿No? El Earnings Before Interest and Taxes. Más o menos es el resultado de la operación que tiene la compañía y digamos, poco más o menos, no es tan transparente, pero de estos 109.000 millones de francos suizos se metió a la bolsa los accionistas 16.000. O sea, les alcanzó para comprar a Bimbo y les sobraron 6.000 millones de francos. Así de sencillo. Ese es el resultado de su operación en ese año en particular. Crecimiento orgánico de 6.2. ¿Alguien sabe qué es crecimiento orgánico? ¿Sabe alguien qué es crecimiento interno? ¿Alguien sabe qué es crecimiento? No, a ver, son dos medidas que a lo mejor van a escuchar mucho y vale la pena que se familiaricen con ellas. Crecimiento interno evalúa el crecimiento de las empresas en una perspectiva en donde se toma un año de referencia y se fijan los precios y se analiza la evolución de volúmenes de venta con precios del año anterior para determinar el crecimiento interno. No incluye adquisiciones, no incluye nuevos productos. Entonces es simple y sencillamente lo que tenías en el año anterior, ¿cuánto creció en este año? Eso se le llama crecimiento interno. El crecimiento orgánico tiene la diferencia de que sí incluye el ajuste de precios. Entonces el crecimiento orgánico además puede tomar una consideración como la inflación o los ajustes de mercado para incrementar los precios. Entonces en los precios del año de referencia, con el volumen del año de referencia contra el volumen y el precio del año comparado. ¿Correcto? Es la diferencia. Y estas dos mediciones son importantes, se usan mucho en la industria para determinar lo sanos que son las empresas. Dependiendo del tipo de industria se establecen ciertos rangos de crecimiento. Para la industria alimenticia el rango de crecimiento debería ser, de crecimiento orgánico debería ser entre 4 y 6 para estar en clase mundial. ¿Sí? Entonces, lo toman ahí como referencia. Más de 400 fábricas en 81 países y más de 280.000 empleados, con una historia que lleva más de 100 años, ¿no? Originalmente Suiza y ahora con este asunto de las inversiones, accionistas y fondos de capital, ahora parece ser que la gran mayoría de los accionistas de Nestlé son predominantemente norteamericanos, pero bueno, eso es solo un detalle. Como les decía, cuando se compara con
las empresas de alimentos, bueno, después de Nestlé sigue Unilever. Y pueden ver el tamaño. Luego PepsiCo, luego Kraft, luego Coca-Cola, luego Danone. Y así, vayan para abajo. Ahora, no solo es eso. Nestlé también maneja múltiples marcas billonarias. Cada una de estas marcas vende más de 1 billón de francos suizos en el mundo. ¿Conocen algunas? Me imagino. A ver, ¿quién se avienta y me dice una marca de Nestlé? Creen que vende más de 1 billón de francos suizos. Gerber. Gerber, sí, Gerber. ¿Otra? Nescafé. Claro, Nescafé, sí. ¿Otra? Bueno, ya para que no parezca examen, no aburrirlos tanto. Estas son. Todas estas venden más de 1 billón de francos. Les habla también de una situación de solidez de empresa. No es una empresa que tuvo un éxito y ahí estuvo, ¿no? Es una empresa que ha crecido, que ha consolidado sus marcas. Las marcas valen mucho, o sea, las cosas que más valen en una compañía. Y que también ha crecido por la disponibilidad de dinero, lo que tú comentabas. ¿Quién sabía que Gerber era de Nestlé? ¿No sabías? Bueno, ¿quién sabía que Purina era de Nestlé? Son esas empresas grandes, importantes, que cuando les llamó la atención las compraron. La pregunta, vuelvo a lo mismo, es si pudo comprar Gerber. Pueden imaginarse que no podía comprar aquí, ciertamente. Y esto también nos da una perspectiva. Esto solo es industria alimenticia, pero créanme que en casi cualquier segmento tenemos una situación similar. Hay grandes, muy grandes empresas en el mundo y la industria nacional no es lo suficientemente grande, ni las políticas que sigue el gobierno están en aras de protegerla. O sea, no se ve que haya ninguna resistencia a mantener esto. Son perspectivas, si lo quieren ver así. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, hace 4 o 5, hubo un boom muy fuerte porque hubo como el amago de que una empresa de alimentos que no se manejó el nombre, como ya se puede imaginar, quería comprar Danone. El gobierno francés se puso como fiera. Sarkozy salió y dijo, no, lo defenderemos con todo y si le vamos a tener que poner dinero nosotros, le ponemos dinero, pero no se vende Danone. ¿Cómo lo ven ellos? Algunos países. El controlar tu industria te asegura independencia y en ciertos segmentos estratégicos más. Por ejemplo, la independencia alimentaria. Entonces, hay algunos segmentos en donde ciertos gobiernos, en ciertos países dicen, no, este segmento en particular tiene que ser predominantemente controlado por empresarios nacionales. Porque no queremos que el día de mañana tomen la decisión de salirse de aquí, de cerrarme las fábricas, de boicotearme el país. ¿Se acuerdan de Venezuela? Bueno, en fin, cosas de ese tipo. Entonces, hay situaciones en donde hay claras estrategias y hay situaciones en las que evidentemente no existen. A México parece al gobierno no le ha importado mucho que la industria nacional vaya sistemáticamente cayendo en poder de extranjeros, lo cual pues habrá partes buenas, partes malas, quién sabe. El tiempo dirá. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, ¿yo qué hacía allá en Suiza? Como les comentaba, estaba trabajando en una unidad que se llama Estrategias Operacionales. Esta unidad es una unidad que trabaja en el centro, en Suiza, le reporta directamente al vicepresidente a nivel mundial de operaciones, en español por cierto. Y lo que hacemos son estudios, o lo que hacíamos ahí eran estudios para apoyar la inversión estratégica en estructura industrial, fábricas, centros de distribución, etcétera, etcétera. Y lo que se hace normalmente en este tipo de consultoría interna y que refleja muy bien lo que es la función de la consultoría en general, es tomar 3 grandes esferas de gestión de una empresa y ponerlas en un todo coherente. La primera esfera importante es la esfera comercial. ¿Cuál es mi estrategia comercial? ¿Cuáles son mis marcas? ¿Cuáles son mis productos? ¿En dónde estoy ahora? ¿A dónde quiero ir mañana? ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo se mueve el mercado? Conocer eso es importante. Segundo importante, el aspecto operacional. ¿Qué tecnologías manejo? ¿Qué capacidad tengo? ¿Qué número de fábricas? ¿Qué capacidad de abastecimiento? ¿Qué capacidad de distribución? ¿Qué capacidad de almacenamiento?
cómo hacerle frente a mi crecimiento comercial con mi infraestructura operacional. Y la última, pues hacerlo, hacer que todo esto, las dos estrategias, la comercial y la operacional, hagan sentido en los estados financieros. ¿Gano dinero o no gano dinero con esto? ¿Vale la pena invertir? ¿Debería de meterle 500 millones de francos suizos a África? Eso fue un proyecto que hice. ¿Valía la pena? Primeros 10 años no vas a ver tu retorno. Pero, ¿quieres invertir en África para sacar dinero rápido? ¿O quieres invertir en África para que sea el nuevo money maker de la compañía? Digo, hace 50 años Latinoamérica era así. No había infraestructura, no había mucho que invertir, no era muy atractivo. Hoy en día, 2 países latinoamericanos son los principales mercados de Nestlé, Brasil y México. Entonces, la pregunta estratégica es, ¿invierto en un área que no está desarrollada, con muchos problemas de índole de infraestructura, étnicos, de salud, de inestabilidad política y social, para que probablemente pierda algo en el corto plazo, pero empiezo a crear las condiciones para que en 10 o 20 años pueda ser el jugador más importante en la región? ¿Sí o no? Bueno, ese tipo de preguntas eran las que ayudábamos a contestar. ¿Correcto? ¿Y se invirtió? Sí. Definitivo. Europa está estancado, las grandes economías están no creciendo bien, ya decíamos Japón. Estados Unidos va a buen ritmo, Estados Unidos es el motor. Cuando yo entré en Estados Unidos representaba 1 de cada 5 francos suizos entendidos venía de Estados Unidos. Cuando yo salí era casi 1 de cada 3. La inversión en Estados Unidos se hizo muy grande, compraron mucho. Es un mercado, como ustedes saben, con poder adquisitivo, pero también con hábitos de consumo muy elevados. A los gringos les gusta comer, y vamos a ponerlo así, con lo que come un gringo comería una familia en muchos otros países. Esto hace que sea un mercado verdaderamente muy atractivo, y creció en consecuencia. Entonces Nestlé empezó a invertir. Y lo que decíamos, las últimas adquisiciones importantes, Estados Unidos principalmente, Purina, principalmente Estados Unidos, Dryers, los helados, Estados Unidos, decimos, vamos, grandes adquisiciones que se hicieron para consolidar lo que fue la primera adquisición estratégica en Estados Unidos, que fue Carnation, la leche clavel. Esa fue la primera estratégica, y de ahí empezaron a crear todo un monstruo que hoy en día es el mercado. Pero quitando eso, el motor de crecimiento en realidad es Latinoamérica en este momento, pero también están notando o empezando a dar señales de agotamiento, y lo que les están apostando es hay que empezar a excavar y ver si encontramos petróleo, porque aquí no estamos, esto tiene un alcance, ¿no? Y Europa está estancado, Japón no se mueve, Estados Unidos se está moviendo, pero eso no dura para siempre. Latinoamérica creciendo bien, pero ¿qué más, no? ¿Qué sigue después? Entonces, sureste asiático y África, con los problemas y limitaciones que hemos dicho. Claro, las empresas pequeñas no van a poder invertir porque necesitan los flujos. Empresas de este tamaño que se pueden invertir para 10 o 20 años, todos se van a ganar. Okay. Entonces, ese era más o menos el flujo, como pueden darse cuenta, pues bueno, era un proceso muy estructurado para determinar estas necesidades. Les comentaba que les iba a platicar un poquito de lo que implicaban los viajes, el desgaste y la necesidad de vigor físico y mental. El primer año, 7 proyectos, 5 unidades de negocio y 4 continentes. ¿Sí? O sea, realmente, pues, tu dirección es una maleta, ¿no? O sea, ahí vas, llegas, cambias tu maleta, tomas otra y ¿sí? Realmente trabajas ahí. El consultor trabaja con los clientes, no tienes que estar cerca de ellos. Entonces viajas mucho, conoces mucho, eso está muy bien. Acelera tu perfil personal y profesional. Si habrán escuchado la frase de que los viajes se ilustran, pues créanme que sí. Entonces van a terminar como diccionario enciclopédico ilustrado si están como consultor, porque se paran en los lugares más remotos que pueden imaginar. Los clientes ahí están y tú estás con ellos. Entonces, como pueden ver, se dan muchos tipos de proyectos, y hay un ejemplo de lo que les comentaba. ¿Qué similitud tiene entre el primer proyecto, un plan maestro de una fábrica en particular, contra la estrategia de desarrollo de helados en Norteamérica? Poco. No, son tecnologías similares, son países distintos, con
restricciones diferentes, y al final del día tenías que hacer un proyecto con una entregable de calidad de estándar. Entonces yo lo veía desde mi punto de vista como si fueras un comando ejecutivo. Llegas, entras, analizas el entorno, analizas la información, desarrollas una propuesta y se las pones sobre la mesa. Si la compran, te sales. ¿Sí? Y en 3 meses tienes que hacer eso. Entonces, es muy dinámico, es intelectualmente muy retador, pero también muy satisfactorio desde el punto de vista del crecimiento personal y profesional que conlleva. El camino natural de un consultor es que lo termine contratando a sus clientes. Porque si haces un buen trabajo de consultor, dices, oye, eso que haces me gusta. Y ese es el perfil que quiero de mis directivos. Vente a trabajar conmigo. Ese camino normal. Entonces, normalmente un consultor empieza con ustedes, terminan sus carreras, añaden ciertos conocimientos. Antes las firmas, sobre todo las grandes, no contrataban a gente que no tuviera un grado en escuela de negocio, un MBA. Y algunas consultoras inclusive se daban el lujo, como McKinsey, de que si no venían de Harvard ni tocaban la puerta. Ahora esto ya ha cambiado, honestamente. Ahora inclusive ya contratan, inclusive las grandes consultoras, gente salida recién de la universidad sin ninguna experiencia. Porque ahora lo que están buscando son perfiles muy particulares en su personalidad. La inteligencia emocional, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de comunicación, la capacidad de trabajo en equipo y la capacidad muy importante de aprender. Si no lo sabes, no hay problema, pero puedes aprender, yo te enseño. Otra cosa que también están buscando, y es obviamente, es el perfil de alguien joven, que tenga el dinamismo y el empuje para aceptar este ritmo de trabajo. Porque evidentemente, como pueden darse cuenta, es desgastante, ¿no? O sea, los consultores no duran 10, 20 años en esto, ¿no? Llega un momento en donde por eso terminan aceptando la oferta de un cliente. ¿Por qué no te vienes de directivo y en vez de estar por todos lados del mundo, en aeropuertos y en circunstancias así medio raras, aquí te la ves en esta oficina? Tranquilo, un buen sueldo, un plan de jubilación, bonos, esto, y haciendo lo que ya me demostraste que sabes hacer, ¿sí? Que es solucionarme problemas. Entonces, eso es lo que normalmente sucede con un consultor. Esto fue el primer año, luego el segundo año fue algo como esto. Nuevamente muchos proyectos, Europa, Estados Unidos, Sudáfrica, etcétera, etcétera, y proyectos de mejora en Suiza. Entonces, si a ustedes les interesa la consultoría y además tienen ese gusanito por meterse a una consultora grande, yo les diría es interesante. El simple proceso de selección es extraordinariamente enriquecedor. Ya si se quedan o no, ya es otra cosa. Las referencias y las estadísticas dicen que una consultora de alto nivel tipo McKinsey puede recibir alrededor de 250.000 de solicitudes al año y solo contrata alrededor de unos 2.500, 3.000 al año. Es mucha la gente que le interesa trabajar en ese tipo, y hay una razón. Si quieres catapultar tu carrera y quieres aprender y quieres desarrollarte, estos son lugares extraordinarios de desarrollo personal y profesional. Pero tienes que tener el empuje y el vigor físico y el estómago para aguantar. ¿Sí? La idea, sobre todo en las consultoras norteamericanas, es que estás compitiendo y que tú vas a crecer hasta donde puedas y puedas llegar a ser socio, pero en el momento que dejes de crecer, lo único que te pueden ofrecer es la puerta. Entonces es una carrera consistente contra ustedes mismos por desarrollarse y desarrollarse y desarrollarse. Y en el momento que muestren cierto estancamiento, a un lado que tengo 200.000 solicitudes todas dependiendo de ahí, que puedo echar mano de ellas en cualquier momento, ¿no? Es extremadamente demandante, pero si quisieran realmente una definición de fast track, es esto. ¿Sí? Estas consultoras. Otra opción, como les había mencionado, son las grandes empresas transnacionales, que ya se dieron cuenta de que le dan mucho dinero a estas consultorías, entonces lo que hicieron fue crear sus unidades internas. En mi caso, mis compañeros, una unidad de 15, yo diría 12 de ellos eran ex consultores de este tipo de empresas, ex A.T. Kearney, ex Boston Consulting. Eso es a lo que llevo. Entonces, hoy las empresas grandes también lo tienen. El problema es que no lo tienen en México, ¿cierto? Está donde está el corporativo. A lo mejor Bimbo, si tuviera su grupo de consultoría, lo tendría en la Ciudad de México, pero no lo sé.
lo que les decía nuevamente sobre el impacto de que la industria nacional está dejando de ser nacional, bueno, implica que lo que antes era relevante para un ejecutivo, para otro ya no lo va a ser. Voy a aterrizar esto. Antes, los ex egresados de la UDLA contrataban a la gente de la UDLA porque los conocían, compartían alma mater, bien, los exatecas en lo mismo, los del ITAM en lo mismo. Cuando las empresas, las grandes empresas, ya no estén administradas por mexicanos, ¿qué significa para ellos el ITAM, el TEC o la UDLA? Un amigo lo dijo menos elegante. Es más apreciado que el eructo, es menos apreciado que el eructo de un borracho. Dicho de otra forma, para ellos no significa nada porque todos sabemos nuestra educación, la educación en México no está bien posicionada. Y entonces, hoy en día tenemos una posibilidad de acercamiento porque hay ejecutivos de alto nivel que pasaron por este proceso. Y ellos sí reconocen a la institución educativa y contratan. En el mundo conocen a la UNAM y por ahí sale el IPAD en un ranking ahí perdido y párenle de contar. Entonces no significa mucho. Entonces, ¿qué significa para nosotros como profesionales? Pues seguirnos preparando, generar habilidades más allá de solo lo académico y no parar en lo académico. Sigan estudiando, sigan preparándose y complementenlo con experiencia profesional relevante. Dicho de otra forma, si no tienen un posgrado de Harvard, tienen la oportunidad de trabajar en uno de estos despachos de consultoría, les vale igual, la industria lo toma como una altísima referencia. Entonces complementa. La experiencia trabajando en empresas transnacionales apoya mucho, porque los expone a culturas diferentes, a trabajo diferentes, si tienen un poco de suerte y dedicación y le echan ganas, pueden tener experiencias de expatriación que los enriquecen mucho como profesionales y les dan armas para cumplir. ¿Sí? Entonces yo les diría, es eso por donde tienen que empezar a buscar. ¿Sí? Yo les pongo el ejemplo de la consultoría, pero en realidad de cualquier otro ámbito donde ustedes se quieran desarrollar van a tener una circunstancia similar. Van a tener que echarle ganas y van a tener que agregarle algo a su marca, porque ustedes lo que están vendiendo es una marca personal. Todos ustedes tienen una marca y vale. ¿Pero qué tanto vale? Pues ¿qué tanto inviertes? ¿No? Dinero. Se implica en experiencia, en desarrollo personal, profesional, en educación. Entre más inviertan, más vale. Entonces podrán venderse mejor. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Esas frases de venderse mejor como que luego se escuchan muy fuertes, pero honestamente eso estamos haciendo. Estamos vendiendo nuestro conocimiento. Ok, ¿qué ventajas tiene la consultoría interna? La primera que yo les diría es que el apoyo directo de la alta dirección de la empresa en cuestión. El segundo, que tienes clientes cautivos. O sea, si ya tienes la unidad de consultoría, pues ya no vas a buscar a los otros. Ya está ahí, pues la usas. Tienes acceso a la información, algo que normalmente en consultoría es limitado. Alto conocimiento de la empresa, el negocio, los productos, los procesos y la tecnología de la empresa en cuestión. Eso te desarrolla, te da un perfil adicional. Puedes volver un cierto especialista. Comparte una cultura corporativa afín. Y aunque hagas un proyecto en África o en Asia, la cultura corporativa se impone y eso facilita el proceso y puede acelerar tu carrera dentro de la empresa. Lo malo, falta la visión externa. O sea, todo suele ser así como que ya está predefinido, hay cosas que hacemos, hay cosas que no hacemos, y entonces por ahí no te metes. La segunda, se puede estar expuesto a los juegos políticos, ¿cierto? Entonces el alto directivo quiere llevar por otro lado las cosas y pues tú eres miembro de la organización, no lo puedes obviar. La limitación de cuestionar los dogmas, hay cosas que se supone la empresa no hace, la pregunta es, ¿por qué no? Pero estás limitado en eso. Y si tú te equivocas, tu cliente sabe dónde encontrar, sabe cuál es tu número de extensión y sabe dónde está tu oficina, ¿no? Entonces, te persigue tu error. Eso es lo que vamos a poner ahí. Y yo creo que con esto le vamos a parar porque creo que ya excedimos un poquito. Y me gustaría entonces, bueno, ya había otros temas, pero más o menos los hemos comentado. Entonces, creo que podemos pasar. La otra les iba a presentar un poquito sobre consultoría en México, pero
Creo que el scope que les di sobre la situación en México, la consultoría les da una idea muy clara y las láminas solo les iban a reafirmar ciertos conceptos. Como sea, yo creo que después con el doctor podemos pasarles una copia por si quieren revisarla más en detalle. No, si nos haces favor, te volvemos a invitar, ¿no? Y la última reflexión antes de que pasemos algunas preguntas si las tienen es esta. En realidad no hay nada más valioso que tengan algo que les sirva a alguien para solucionar un problema. Cuando ustedes tienen algo, un producto, llámenle su conocimiento, y este conocimiento a alguien lo necesita para cumplir una necesidad insatisfecha, tienen un potencial enorme. Pero hablamos ahorita de la industria del conocimiento y hablamos de consultoría, pero si tienen una gran idea de un producto, de un servicio, y alguien está dispuesto a pagar por eso, tienen una mina de oro. Es cuestión de explotarla y de canalizarla correctamente. Pero este es nuestro reto. ¿Sí? Y entonces, si se fijan hoy en día, el reto es entender, que creo que ha sido siempre, pero creo que hoy es más evidente, qué necesita el cliente, qué necesita el mercado, y proporcionar soluciones a esas necesidades. En el momento que tú puedes hacer eso como profesional, en cualquier ámbito, cualquier servicios, manufactura, etc., estás del otro lado. En realidad, chamba sí vas a tener. Eso es casi un hecho. ¿Sí? Y con eso, bueno, yo terminaría. Entonces, preguntas, inquietudes.